Tomen su asiento, por favor. ¿Podría usted levantar sus manos un momento y pedirle al Espíritu Santo una vez más en esta noche que Él sea el que nos ministre, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos guíe a toda verdad, y sobre todo pídale que en esta noche Él traiga una renovación en el espíritu de nuestra mente, que nuestra mente sea alumbrada por Él, que se caiga todo concepto erróneo, que se rompa toda estructura de pensamiento humano, que si aún queda en nosotros alguna estructura de pensamiento religioso, eso empiece a caer en el nombre de Jesús, y que se establezca en este tiempo las verdades del reino de los cielos sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Espíritu de Dios. Bien, quiero hablarle esta noche un mensaje que tiene que ver con cambios y transiciones. No sé cuántos de ustedes han experimentado en este último tiempo grandes cambios y transiciones en su vida. Si yo le preguntara a ustedes hoy, ¿cuántos me podrían decir? Sí, yo he experimentado en estos últimos quizás 2 años unos cambios tan radicales que mi mente ha sido convulsionada por el poder de Dios. Ya no pienso igual, parámetros fueron derribados y ahora tengo un nuevo pensamiento. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad que hemos sido procesados por el Espíritu de Dios? Bueno, precisamente en esta noche le quiero hablar sobre este tema. Hace un tiempo ya el Señor empezó a hablarme y a decirme: hija, vienen días de transición sobre mi casa, vienen días de cambios. La experiencia inicia durante un tiempo donde yo entro en una angustia en el espíritu. Cuando le hablo de angustia en el espíritu, era que yo no tenía razón para estar angustiada. ¿Cuántos han experimentado una angustia espiritual? Donde usted no tiene un problema, usted está tranquilo, pues habrán adversidades a su alrededor, pero usted tiene una angustia y no sabe de qué está angustiado. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con mi vida. Yo me la pasaba llorando y no sabía por qué. Por carácter, por temperamento, no soy llorona. No soy una persona ni emocional ni muy sentimental. Mi temperamento es hacia otra línea. Mis fortalezas son otras, mis debilidades son otras. Y entonces mi lado, más que todo, tú sabes, yo no soy así muy emocional. En cuanto a debilidad de carácter, considero que mi más fuerte debilidad es el enojo. No sé a cuánto les pasa, pero no soy de esos que se quiebran con facilidad. Entonces para mí estar llorando, no, créame que no me hacía gracia. Y pasa una semana y yo lloraba por todo. Iba al supermercado y me daba vergüenza, porque en el supermercado ahí estaba yo llorando. Yo decía: Señor, qué pena, haciendo las compras y yo llore y llore y llore. Iba en la calle, iba llorando. Iba en el auto, iba llorando. Llegaba a la casa y era llorando. Y yo le decía: Espíritu de Dios, por lo menos quiero saber por qué lloro. Entonces pasó la semana y un sábado yo me encierro en mi habitación y le digo: Señor, háblame, ¿qué me pasa? Y el Espíritu Santo viene sobre mí y me dice: hija, estás experimentando los dolores y la angustia de una transición. Y me dijo: y esto es señal de lo que yo voy a hacer en medio de mi casa. Y me dijo: porque son días de cambio, son días de transición. Voy a cambiar cosas que han estado arraigadas dentro de mi iglesia. Yo traigo una visitación de transición. Entonces, cuando él me dice esto, inmediatamente yo me meto a investigar qué es la palabra transición. Me pongo a buscar, quiero conocer qué quiere decir lo que Dios me está diciendo. Señor me dice: una transición es un cambio irreversible. Es un cambio que no puedes retornar aunque quieras a tu estado anterior.
Y me meto y descubro que la palabra transición tiene como sinónimo la palabra metamorfosis. Y Dios empieza a hablarme, porque sabe, cuando una oruga transiciona por medio de la metamorfosis y se convierte en mariposa, a esa mariposa le es imposible volver a convertirse en oruga. ¿Me doy a entender? Me dijo el Señor, los cambios que vienen para mi pueblo serán cambios tan radicales que les será imposible retornar a su estado anterior. Y el Señor empieza a mostrarme y empieza a decirme esto. Me dijo, hija, dentro de una oruga ya está el ADN de una mariposa. Pero mientras la mariposa o mientras la oruga no entre en transición, el verdadero ADN que yo le he dado no se puede manifestar. Y me dijo el Señor, así hay muchos de mis hijos, que yo les he dado un potencial tan grande, los he llamado a cosas tan gloriosas, los he llamado a soltar todo ese ADN que tienen, pero todavía ese ADN no se puede manifestar hasta que no entren en el estado de transición. Y me dijo el Señor, puedes tener un gran llamado, puedes tener algo poderoso que yo planté en tu espíritu, pero esto no se puede manifestar si no tomas la decisión de entrar en la transición. Uno de mis hijos, mi hijo de 19 años, él estudia biología. Y la rama de biología que él ha querido estudiar o especializarse es el área de la entomología, con énfasis en Lepidoptera. Traducido al español es estudio de animalitos, de insectos, pero también con el énfasis en polillas y mariposas. Pregúnteme cómo escogió eso, solamente Dios lo sabe. Yo lo único que sé es que mi refrigerador se había constituido en la morgue de muchas mariposas. Ya no había espacio para las carnes porque el congelador estaba lleno de animales. Dios utiliza esto para enseñarme y a través de la observación de las cosas que Él hacía, yo pude aprender mucho, ¿sabe? Me puse a buscar dentro de las cosas que Él tenía y Él me ayudaba, y a inquirir también en Dios. Y me di cuenta de cosas tremendas. Una de ellas es que la oruga, mientras es oruga, ¿sabía usted que es un animalito prácticamente ciego? La oruga no ve. La oruga camina de manera sensorial. Todo lo hace por lo que va sintiendo. Ella no camina por visión, sino por sensación. Lamentablemente así hay mucha gente todavía en la iglesia. No caminan por la visión, sino por el sensacionalismo. Tú los activas a través de cosas sensoriales, pero no por visión. Quieren ser motivados por otras cosas, quieren moverse por otras cosas, pero no por la visión que Dios ha entregado. Cuando la oruga transiciona a mariposa, ya ella no es un animal ciego. Cada ojo de la mariposa contiene 12,000 ojos. O sea, la mariposa adulta tiene 24,000 ojos, lo que le da la capacidad no de ver, sino de focalizar. ¿Sabía usted que hay una diferencia entre ver y estar enfocado? La persona que se enfoca es aquella persona que no importa lo que pase a su alrededor, nada lo distrae del propósito de eternidad que tiene sobre su vida. Alguien focalizado, alguien transicionado, alguien que entró en la transición y en el cambio, en la renovación de su mente, nada ni nadie lo va a poder desenfocar del propósito que Dios le dio. Es un poco lo que veíamos anoche. Aunque venga la tormenta, aunque se levanten los vientos, aunque el agua se te meta en la barca, tú ya viste el final desde el principio. No tienes los ojos puestos en el problema, los tienes en el propósito, los tienes en la meta, los tienes en la que Dios ha dicho. Tienes tu visión enfocada hacia el propósito de la eternidad.
Ahora sucede algo impresionante. ¿Sabe usted dónde inicia la metamorfosis? ¿Sabes dónde inicia la metamorfosis? No es en el capullo. El capullo de la oruga es lo que viene después. Pero resulta que en el cerebro, si se puede decir cerebro, el pseudocerebro o las conexiones nerviosas de la oruga, a nivel cerebral, entre comillas, se libera una sustancia, es un tipo de hormona. Y esta sustancia recorre el cuerpo de la oruga a través del sistema linfático y lleva las señales al organismo que le dice a la oruga: ha llegado la hora de un cambio. Pero ¿sabe dónde inicia todo? Aquí. Si las cosas, los cambios, mira, yo escucho gente que dice: oremos para que las cosas cambien. Yo quiero decirte algo, iglesia: las atmósferas no pueden cambiar si tu mente primero no es transformada. Puedes traer cambios o pretender cambiar tu atmósfera, lo que te rodea, pero los cambios verdaderos nunca se van a manifestar si tu mente no es transformada primero. Lo primero que Dios quiere traer sobre tu vida es un cambio radical en las estructuras de tu pensamiento. Si tu mente no es cambiada, nada a tu alrededor puede ser cambiado. Ahora, a la oruga le sucede otra cosa, aparte de que es ciega. ¿Cuánto le cuesta a una oruga desplazarse de un sitio a otro? ¿Ha visto usted la pobrecita oruga? Lo que le cuesta. Si ella quiere ir de una planta a otra planta, ¿cuánto tiempo tardará? Tarda muchísimo, ¿cierto que sí? Pero cuando ella es transformada, cuando ella entra en la transición, cuando ella va a la metamorfosis, lo que en el estado de oruga le costaba horas, como mariposa lo logra en segundos. Y el Señor me dijo: la gente de transición, lo que les costó años lo van a alcanzar en meses. Lo que les costó tiempos lo van a lograr en muy poco tiempo. Cuando tú transicionas, cuando tu mente es renovada, cuando tu mente transiciona, cuando tú entras en el cambio radical, lo que antes era imposible se convierte en posible. Lo que era difícil deja de ser difícil, porque todo empezó a ser acelerado para tu vida. El Señor me decía: viene una aceleración de tiempo, pero la aceleración del tiempo no es para todo el mundo. La aceleración de tiempo es para aquellos que están dispuestos a un cambio y a una transformación. Le pregunto: ¿está usted dispuesto a que Dios empiece a arrancarle fortalezas, estructuras, y a que le derribe todo lo que en usted tiene que ser derribado? ¿Sabe? Eso no es fácil, ni es bonito. El Señor me decía: toda transición conlleva un gran dolor. Toda transición conlleva una gran pérdida. Toda transición y todo cambio te va a doler, pero es lo mejor que te puede suceder para sacar todo el potencial que tú llevas por dentro. Sabes, a veces pasamos cosas en la vida y las vemos como lo que nos quiso venir a destruir, pero Dios no lo ve así. Y tú y yo tenemos que aprender a interpretar la vida como el cielo la está interpretando. Lo que parece ser lo peor se puede convertir en lo mejor, porque eso es lo que nos posiciona en la dimensión del cumplimiento profético sobre nuestras vidas. Por eso es que no creo en ver a la gente llorando por problemas. Cuando alguien viene a mí y me dice: profeta, ¿puede orar por mí, por esta situación, por esta circunstancia? Yo le digo: no, puedo, pero no quiero, y no lo voy a hacer. Porque tú tienes que aprender a entender y a interpretar el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Porque ni una hoja de un árbol se cae sin que tu Padre tenga control de ello. Y si Él permite una tribulación momentánea, es por causa de que te está esperando un nuevo nivel de gloria y un nuevo nivel de presencia. Una nueva dimensión viene para tu vida. Entiende que las circunstancias adversas son para posicionarnos en nuevas dimensiones del reino de los cielos.
La mayoría de la iglesia no ha entendido esto, y ante las adversidades lo primero que hacen es preocuparse o ponerse a llorar o lamentarse. Yo te digo en este día, interpreta el tiempo que estás viviendo. Interpreta que quizás esta prueba de hoy te está posicionando en la dimensión donde vas a entrar en el mayor desatamiento y activación del diseño de Dios sobre tu vida. La oruga también padece otra situación, y es que sabe usted que si usted coloca una oruga en una planta, por más linda que sea la planta, la oruga no va a ver lo bonito de la planta. ¿Sabe lo que va a hacer la oruga? La oruga se la va a destruir, porque la oruga destruye con la boca. ¿Sabía usted eso? ¿Ha conocido usted gente que todo lo que tienen en su boca es para destrucción? La oruga destruye con lo que habla, pero cuando ella es mariposa, ay, eso es tremendo, porque una mariposa cumple dentro del ecosistema la función de la polinización. Y esa que un día con su boca destruyó, ahora esa misma boca transformada, esa boca en el proceso de metamorfosis, se convierte en la boca que se utiliza para introducir la lengua en el cáliz de la planta, de las flores, y llenarse de polen e ir de flor en flor polinizando el campo. En otras palabras, lo que en estado de oruga un día tú destruiste, en el estado de mariposa tú mismo vas a ser usado por Dios para reconstruir aquello que un día habías dañado. El Señor me dijo esto: yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Dile a mis hijos que lo que un día echaron a perder por no haber transicionado todavía, yo los usaré a ellos mismos para restaurarlo, para sanarlo, para levantarlo. Pero tienen que entrar en el cambio y en la transición. Una de las cosas que tiene que ser cambiado en la iglesia en este tiempo, yo creo que ha sido lo que más ha destruido, tiene que ver con los problemas de la lengua. Yo no sé, me imagino que aquí en Málaga no habrán orugas, y hablo en sentido metafórico y espiritual. Me imagino que ya aquí todo el mundo está transformado y poliniza los campos en vez de destruirlos. Lo digo por gente de otras naciones, quizás de Latinoamérica, que todavía no hemos entendido el asunto. Pero cuántas cosas se destruyen en medio del reino de los cielos a través de gente que no tiene conectada su boca al reino del Padre, porque su lengua no está conectada al corazón de Dios, sino que está conectada, como dice la escritura en Santiago, al mismo infierno. ¿Me doy a entender? ¿De dónde nacen las murmuraciones, los chismes, las divisiones? De lenguas que no están conectadas al reino de los cielos. Pero para que eso suceda, yo necesito una renovación en el espíritu de mi mente. Amén. Ahora, yo cuando el Señor me decía esto, yo le dije: a mí me parece maravilloso eso que tú me estás hablando. Es espectacular esto de la mariposa y la oruga, pero yo no creo que los hermanos estén interesados en una clase de entomología. Yo creo que a ellos les gustaría que yo les diera un mensaje de las escrituras. Y yo te pido, Espíritu Santo, que por favor me acomodes esto que me estás diciendo a un personaje de la palabra para yo poder dar la aplicación. Me gusta cuando el Señor me habla como en parábolas y me enseña cosas que no están ahí para ser leídas literalmente, pero que las puedes ver, y puedes ver la aplicación detrás de todo lo que Dios ha establecido en la palabra. Y el Señor me habló esto y me dijo: hija, Elías, el hombre de las grandes transiciones. Y me dijo el Señor, porque aunque Elías era el hombre que hacía llover fuego del cielo, y era el hombre que había restaurado el altar nacional de adoración, ¿te puedes imaginar eso? En un día la nación completa escogió servirle a Dios. ¿Se puede imaginar la dimensión profética que Elías tenía? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Cuánto les gustaría ser usados por Dios para que en un solo día una nación o una ciudad vuelva su corazón a Dios? Bueno, Elías fue usado así, pero el Señor me decía: con todo y que levantó el altar nacional de adoración,
con todo y que hacía llover fuego del cielo, con todo y que detenía las aguas, con todo y que ordenaba que las aguas vinieran nuevamente en las nubes, con todo y la autoridad profética que Elías tenía, me dijo, era oruga. Digo, no, si él era oruga, sí, imagínate, yo no existo. O sea, te puedes imaginar la dimensión que Elías movía, y que Dios me dijera que todavía estaba en el estado de oruga. Yo le dije, no, Señor, no entiendo. Y me dijo, es que yo todavía no había manifestado en él todo el ADN profético que estaba dentro de su espíritu. Él tan solo había manifestado una pequeña parte de lo que yo quería hacer con él. Él hacía milagros, sí, manifestaba la gloria, el poder, pero todavía no había venido la dimensión para el cual yo lo había llamado. Y yo le dije, Señor, explícame. Y me lleva a la escritura en el libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir ahí un momento. Primera de Reyes 19. Elías acababa de matar a los profetas de Baal, los había llevado al arroyo. Usted sabe que ahí los había degollado. Los profetas de Baal habían muerto. Las noticias le son llevadas a la reina Jezabel, y Jezabel de inmediato dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. La amenaza para Elías era inminente. Se le estaba diciendo: te voy a matar mañana. O sea, mañana tú quedas sin cabeza. Verso 3 de Primera de Reyes 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Présteme atención. Lo primero que le sucede a Elías es que Dios lo lleva a dejar a su criado. ¿Quién es un criado? ¿O cuál es la función de un criado? ¿Qué es un criado? Un siervo, ¿cierto? El Señor me decía esto: cuando tú vas a la transición, lo primero que tienes que hacer es dejar la mentalidad de criado. Lo primero que tienes que hacer, o lo primero que yo hago en un ministerio que entra en transición, es que le saco a los criados del lado. Cuando un ministerio, cuando una congregación va a la transición para liberar todo el potencial de ADN que Dios le entregó, lo primero que Dios hace es empezar a remover gente que estorba. No quiero sonar cruel. Recuerden, no soy pastora, hablo como profeta y veo como profeta, interpreto en la visión profética. Pero muchas veces he escuchado de ministerios que dicen: es que le di mi vida a fulano, trabajé con ellos durante años, hice todo por ellos, pero se fueron cuando implementamos ciertos cambios. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios te quitó los criados, porque cuando los criados están, los hijos no pueden ser manifestados, porque los criados siempre van a querer matar a los hijos y al ADN profético de la casa. Dios remueve al criado. Dice que el criado se quedó en Beersheba. ¿Cómo sé yo que alguien es criado? Los criados tienen algunas características, y es que a veces se confunden con los hijos. Pero la escritura me enseña que un criado no puede heredar. Los únicos que pueden heredar son los que tienen el ADN. Yo siempre digo esto: mi mensaje será para cualquiera, la predicación se la doy a cualquiera, pero mi ADN lo tienen mis hijos, y por lo tanto mi espíritu y lo que está sobre mí, el manto que Dios me ha dado, será tan solo para mis hijos biológicos y mis hijos espirituales. Fuera de eso nadie va a poder tener la herencia, porque son mis hijos los que heredan. Yo no quiero que me herede gente con mentalidad de criado. ¿Sabe usted lo que hace un criado? Un criado, le digo, no puede tener herencia, pero un criado se parece mucho a la oruga. ¿Recuerdan cuando Elías, teniendo el criado, él llama nuevamente las aguas para venir, y dice y anuncia: la sequía ha terminado? Cuando él escucha la voz de Dios diciéndole que la sequía terminó, Elías hace el anuncio profético y le habla al criado y le dice: sube al Carmelo y dime qué ves. ¿Qué veía el criado? ¿Cuántas veces subió?
Es que sabes que no importa cuántas veces tú trates de llevar a los criados a la montaña, los metes a orar, les tratas de meter la visión, les tratas de implantar el reino, pero tienen mente de criado. Entonces nunca ven nada de lo que se está anunciando en los cielos. Tú les dices, Dios ha dicho, la lluvia viene, pero el criado dice, yo no la veo, porque el criado funciona sensorialmente. Él tiene que ver, él tiene que sentir. El que es hijo ve lo mismo que los padres están viendo, porque tienen el mismo ADN. Ay, pastor, es que yo no veo nada. Nada de lo que nos han dicho vemos. Mente de criado. 6 veces sube el criado, no vio nada, y a la 7ª vuelve a subir. Y Elías le dice, ¿qué ves? Ah, no, pues veo una pequeña nube. O sea, no vio nada, y el día que vio, lo vio pequeño. La mentalidad del criado es así. Yo siempre digo esto y me gusta marcar y enseñar aún a mis hijos biológicos con una mentalidad de grandeza. A mí Dios me enseñó así. No me gusta ver en pequeño, me gusta ver en grande, y me gusta ver en excelencia. Me gusta ver apoteósico. Entre más grande, más de Dios sé que es lo que Él está trayendo a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca soñó cosas pequeñas. Cuando Él implanta sueños y visiones, siempre son sueños de grandeza. Dios no ve tan solo una familia siendo salva, Él ve a toda una nación. Él ve los continentes. Él cuando te ve a ti, no, cuando te salvó a ti, no te salvó a ti. En ti estaba salvando a tu parentela. En ti estaba salvando a tu barrio. En ti estaba salvando a la empresa donde tú trabajas. En ti estaba tocando a cada persona con la cual tú tienes contacto. Por eso Dios tiene visión de grandeza. Nunca ve en pequeño. Ahora dice la escritura, Elías deja a su criado, y el criado, yo no lo veo diciéndole, Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo veo que el criado se queda tranquilo. Me imagino que hasta contento se puso, porque vivir con Elías, yo creo que eso no era fácil. Las demandas, ¿te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar el carácter que tenía Elías? Nadie quería estar con él, era vivir bajo amenaza de incendio permanente. O sea, haces algo y de inmediato te llueve fuego del cielo. Cuando el criado dijo, me quedo en Berseba, gloria a Dios, ya no tengo a Jezabel persiguiéndome, ya no me va a atacar el diablo, ya yo aquí estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque su mente era una mente limitada, mente de criado. Ahora Elías queda solo, pero en esa soledad Dios empieza a manifestarse a él. Vamos a seguir leyendo. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Recuerden de dónde venía Elías. Vamos a recapitular. ¿Qué era lo que acababa de ver en la nación de Israel? ¿Qué era lo que Dios había usado a Elías para hacer? La nación completa viniendo al altar de adoración al creador del universo. Elías había visto la restauración del altar nacional, había visto los Baales caer, pero unos días, probablemente 2 días después, estaba Elías diciendo, me quiero morir. No sé a cuántos les ha pasado eso. Después de ver la manifestación de la gloria de Dios, te quieres morir. A ver, ¿cuántos? Levante la mano, no tenga pena. Si le pasó a Elías, imagínese usted y a mí. Yo un día le dije al Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no me haces un rapto individual? O sea, para no sonar así como mátame, ¿no? Y lo hiciste con Elías, lo puedes hacer conmigo. Yo he pasado momentos en la vida donde he dicho, yo quisiera dejarlo todo, no quiero seguir, estoy cansada, estoy harta de la persecución, estoy harta. Me ha pasado, ¿sabe por qué? Porque soy ser humano. Podré estar ungida, podré ser profeta, pero me ha pasado porque también soy persona. Y usted tiene que entender algo, iglesia,
que Dios no busca ni llama gente perfecta, que somos gente con debilidades, somos personas con cosas dentro de nuestro carácter, pero que Él nos está llevando a una gran transición. Un día el Señor me decía esto: ¿por qué mi pueblo pretende ser perfecto? Y me llevó a Ezequiel y me dijo: había uno que era perfecto, y mira dónde terminó. Dice que Lucero era perfecto. A veces queremos ser perfectos. La perfección no viene de nosotros, viene de Él en nosotros. Él, su perfección se manifiesta en esas cosas que a veces en nosotros son debilidad. Dios estaba manifestando algo poderoso en Elías. Elías quería morirse, pero ¿sabes qué veo yo? Yo veo que aunque quería morirse, la mano de Dios no se detenía sobre él. Elías iba caminando hacia el monte Horeb y iba así como a veces usted y yo: ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir, ya no aguanto más, pero seguimos caminando. Es más, le pregunto: ¿cuántos han dicho: ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir, pero mire dónde está usted hoy? O sea, no se detuvo. O sea, siguió caminando, porque es que el propósito no se para ni por sentimientos ni por emociones. Los diseños de Dios no se detienen porque un día nos sentimos deprimidos. Es que los diseños y los planes y propósitos de Dios no se detienen por tu condición emocional. El propósito de Dios sigue sobre tu vida. Te puedes sentir como sea, puedes sentir que te mueres, puedes sentir que ya no tienes ganas de seguir caminando, pero entiende, la mano del Señor te va a seguir impulsando hasta que llegues al lugar donde Él ha diseñado tener un encuentro contigo. Dios no va a permitir que tú te detengas. Te puedes sentir como sea, pero créelo, llegarás donde Dios dice que vas a llegar. Quizás haya un día que te sientas muy bien, habrán otros días que te sientas derribado, pero yo quiero decirte algo, iglesia: tus sentimientos, tus emociones no van a limitar el poder de Dios sobre nuestra vida. No te comas esa mentira del diablo que a veces viene y dice: oh, por sentirte así, hasta aquí llegaste. No, hasta aquí llegaste tú, diablo. Porque mi Padre tiene más misericordia de la que tú puedas creer o imaginar. Porque yo siempre tendré una oportunidad y tú ya no tienes ninguna. Porque a mí mi Padre siempre me sostiene y me guía. Y no importa cómo yo me pueda sentir, sé que llegaré a la meta. Porque no depende de mí, depende de Él, que un día me dio un llamamiento, y de su mano que me está sosteniendo todos los días de mi vida. Créame que me ha tocado vivir cosas terribles. Me ha tocado pasar por valles de sombra y de muerte. He tenido que vivir cosas tremendas, pero quiero decirle algo: en cada momento de dolor, en cada momento de angustia, en cada momento de traición, había una mano sobre mí que me decía: no pares, no te detengas, sigue caminando, avanza, avanza. No importa cómo te sientas, levántate y sigue caminando. No te pares ni por nada ni por nadie. Es que el propósito de Dios no se vende. Es que el plan de Dios no se vota. Es que te pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero la mano de Dios no se va a detener sobre nuestras vidas. Jezabel puede abrir su boca y emitir cualquier decreto y decir: te voy a matar, pero Dios dijo: no, yo te voy a usar a ti, Jezabel. Te voy a usar para llevar a Elías donde lo tengo que llevar. Es que yo pude entender algo. Si Jezabel no abre la boca y no amenaza a Elías, Elías nunca llega donde Dios lo estaba esperando. ¿Usted me entiende? Es que si la bruja esta no lo amenaza de muerte, Elías nunca hubiera llegado a Horeb y no se hubiera manifestado nunca el ADN que Elías llevaba en sus lomos. Y usted me va a entender dentro de un momento. Muchas veces necesitamos la amenaza del diablo, que al fin y al cabo es un siervo más de Dios.
¿Usted pensó que el diablo tenía el control de todas las cosas? No, señores. Hay uno mayor y hay uno más alto. Y dice la escritura que nuestro Dios aún se esconde detrás de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque parezca que las tinieblas están ahí, detrás de las tinieblas está nuestro Padre, y Él tiene control de todas las cosas en nuestra vida. Ahora Elías, deprimido, afligido, pero seguía caminando. Y dice que cuando llegó a Horeb, se metió en una cueva. O sea, él quería estar en ese aislamiento. A ver, ¿cuántos se han metido en el aislamiento? ¿Verdad que sí? Somos especiales. No quiero hablar con nadie, me encierro en mí mismo. ¿Cierto? Típico del ser humano, todos lo hacemos. Pero nuestro Padre nos conoce. Y en el lugar del aislamiento, ahí Dios le habla a Elías. Vamos a leerlo. Dice acá, en el verso 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora mire la respuesta de Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Yo digo que ahí se le salió el evangélico a Elías. Salió con escalofrío pentecostal, hablando en lenguas. He sentido un vivo celo por Jehová. Y Dios se vuelve a los ángeles que estaban alrededor del trono y les dice: ¿no oyen a este? ¿Qué celo ni qué celo? Lo que lo trajo aquí fue el miedo que le tiene a Jezabel. No, el hombre estaba ahí, tú sabes, ¿no? Y hago aquí el paréntesis. En ese punto Elías de verdad que estaba todavía dentro de una... Bájeme un poquito ahí, solo el teclado si es posible. Elías estaba ahí como bien religiosito, ¿sabe? He sentido un vivo celo. ¿Ha oído usted de esa gente que está yendo al proceso de cambio y transición y hasta cambian la voz para hablar con Dios? Santo. Van a orar y aleluya, como el eco, ¿no? Como la voz mística. Y yo creo que Dios hace lo mismo que con Elías. Mira, he sentido un vivo celo. ¿Usted cree que Dios se comió el cuento de Elías? ¿Cuántos creen que fue a Horeb por el celo de Jehová? No, lo que tenía era miedo de que Jezabel lo matara. Ahora Dios es que tiene un humor impresionante. El Espíritu Santo viene y le habla y le dice: sal, déjeme ver, en el verso 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Me detengo aquí. Dice la escritura que Dios, el creador del universo, nuestro Padre, le dice a Elías, le da una orden. Diga conmigo, una orden. Hermana, si a ti Dios, nuestro Padre, te da una orden, ¿qué haces tú? Obedecer. Ok. Si a usted el Señor le dice: salga a la calle, ¿qué hace usted? Pero ¿qué pasa si a la puerta de salida lo está esperando un tornado? Por más que usted quiera salir, usted no puede salir. Y si al segundo intento ya no está el tornado, pero hay un terremoto, imagínate un terremoto de esos provocados por Dios, ¿cómo será eso? ¿Un 9, 10? Yo he estado en uno de 7 punto y resto, y gracias a Dios no quiero ni estar en los que hay en Chile, de 8 grados, casi 9, me libre Dios. Pero en mi país han habido de 7.6 y me ha tocado estar en algunos que yo no podía caminar, o sea, te tira al piso.
Nada más yo me imagino ese terremoto en la cueva, cuando Elías quería salir y no podía, porque el movimiento de la tierra no lo dejaba. Tercer intento, dice que había un fuego. Ahora usted quiere obedecerle a Dios, pero ¿qué pasa si hay un viento, si hay un terremoto o si hay un fuego esperándolo afuera? ¿Saldría usted? ¿Le ha pasado a alguien aquí que alguna vez Dios le dijo que hiciera algo y cuando usted intentó hacerlo no lo pudo hacer? Y usted entonces colapsa su mente y dice: ¿cómo es posible que si Dios me dijo que hiciera esto, ahora todo se me vino en contra para que yo lo pueda alcanzar? ¿Le ha sucedido? Yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, yo no entiendo ¿por qué tú le hiciste a Elías esto? Y aunque es parte de otro tema, le abro un paréntesis y se lo explico. El Señor me explicaba a través de la historia de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés es llamado por Dios y Dios le dice: ve y dile a Faraón que voy a matar a los primogénitos de Egipto? ¿Recuerdan eso? Y cuando Moisés, dice la escritura, llegó a la posada porque iba a obedecerle a Dios. Por favor, diga conmigo esto: Moisés iba a obedecerle a Dios. Ahora, cuando Moisés iba a obedecerle a Dios, llegó a la posada. ¿Y qué le pasó? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo han leído? A ver, alguien que me diga qué le pasó. Dios lo quiso matar. Dios lo quiso matar. Entonces explíqueme cómo es que Dios a usted le da una orden y cuando usted va a obedecerlo, el mismo Dios que le dijo que hiciera esto le sale al encuentro para matarlo. ¿Verdad que eso no tiene sentido? ¿Verdad que eso no tiene sentido? Yo digo: Dios mío, Moisés iba a obedecerte, iba a hacer lo que tú lo mandaste a hacer, y tú mismo le sales al encuentro para matarlo. Digo: Señor, no entiendo. Ahora dice la escritura que cuando su esposa Séfora ve esto, que Dios, el ángel de Jehová, está para matar a Moisés, está peleando con Moisés, dice que Séfora viene y toma a su hijo Gersón, su primogénito, y ella, que no podía hacerlo porque era mujer, toma un pedernal y circuncida a Gersón y tira el prepucio a los pies del ángel. Y en ese momento el ángel de Jehová deja a Moisés tranquilo y no pasa nada. Dije: menos entiendo, Señor. Primero lo quieres matar. Segundo, viene la mujer, que las mujeres no eran llamadas para hacer circuncisión. Ella no era israelita, era madianita. Imagínate una madianita haciéndole la circuncisión al hijo de Moisés. O sea, ¿no es cierto que todo eso te rompe la cabeza? El ángel deja quieto a Moisés y usted se queda y dice: Señor, no entiendo. Y el Señor me habla y me dice: hija, es que en la casa de Moisés no se había cumplido con la orden que yo le había dado a Abraham. El pacto de Dios con Abraham era que los varones tenían que ser circuncidados a los ¿cuántos días de nacidos? 8. Gersón ya era grande y Gersón no había sido circuncidado. ¿Sabes que Séfora era la hija de Jetro? Era madianita. Según los madianitas, la circuncisión se realizaba a los 13 años de edad. Pregunta: ¿cuál era el pacto que prevalecía en la casa de Moisés? ¿Y usted cree que con pacto de Madián Moisés tenía legalidad para enfrentar a Faraón? ¿Usted cree que Moisés tenía cara para llegar donde Faraón y decirle: Dios te va a matar a los primogénitos? El Señor me mostraba esto y me decía: Moisés tenía el llamado, tenía mi orden, tenía mi palabra, pero no tenía legalidad, porque en su casa no estaba establecido el pacto mío con Abraham. En la casa de Moisés mandaba doña Séfora. ¿Con qué cara? ¿Usted sabe una cosa? Si Moisés se suelta semejante decreto, ¿qué primogénito se muere primero?
¿Sabes que hay veces que Dios nos estorba en el camino para que no cometamos algo que nos puede destruir? Y nosotros oramos diciendo: es que el diablo se me está oponiendo. No es el diablo, es Dios mismo impidiendo que tú llegues antes de arreglar lo que tienes que arreglar en tu vida. Me doy a entender. Hay cosas que tienen que entrar en la legalidad de Dios para nosotros. Ahora me devuelvo a Elías. Elías está ahí impedido por Dios para salir de la cueva. De repente dice la escritura que vino un silbo apacible y delicado. ¿Qué hizo Elías cuando lo escuchó? Ok, ¿qué fue lo que hizo? Perdóneme, pero yo enseño así, yo enseño con preguntas. A mí el Espíritu Santo me enseña cuando yo le pregunto, y yo uso el mismo método de enseñanza que él usa conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Elías saliera de la cueva? ¿El terremoto? ¿El fuego? ¿El viento? ¿Qué fue lo que lo sacó? En el hebreo no dice silbo apacible y delicado. En el texto original del hebreo dice que vino el susurro de la voz paternal de Dios. Y cuando lo oyó Elías, dice la palabra de Dios, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Entienda esto: el manto de un profeta representaba su oficio. El manto del profeta generalmente él lo usaba sobre sus hombros, era como una capa. En ese día, cuando él recibe el susurro de la paternidad, el manto cambió de posición. Él cubre su rostro y sale. Ese manto quedó impregnado de una visitación. Ya no era el manto del profeta, ahora era el manto de una paternidad. ¿Entiende esto, iglesia? Es que si Jezabel no amenaza a Elías, él no entra en la transición de ser profeta a padre. Dios tenía que moverle los criados del lado, y la única manera era que Jezabel lo amenazara. Me doy a entender, iglesia. Es que hay cosas que a veces se levantan contra nuestra vida, que son el redireccionamiento de Dios, que nos va a llevar al lugar donde el susurro paternal nos va a cambiar el manto del oficio que teníamos a ser un manto revestido de paternidad espiritual. Ese manto ya no era el manto del profeta. Ya no era solo el manto para profetizar. Cuando él sale de la cueva, Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Y Elías le responde lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová. Y entonces Dios le cambia la conversación. Y mire lo que le dice. Vamos a leerlo en el verso 15. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Escuche. Yo le pregunté al Señor y le dije: yo necesito que me expliques algo. ¿Por qué tú le dices a Elías que unja a Hazael y unja a Jehú cuando tú sabías que él nunca los iba a conocer? ¿Por qué le diste una encomienda imposible de alcanzar? ¿Por qué le dijiste que ungiera reyes cuando lo llamaste solo a ungir a un profeta después de él? ¿Por qué le dices: ve y úngeme, vuélvete por el desierto, devuélvete por Damasco, y llegando ungirás a Hazael por rey de Siria?
Si usted lee la escritura se dará cuenta que eso jamás sucedió. ¿Quién fue el que le activó el propósito de unción gubernamental a Hazael? ¿Quién fue el que ungió a Jehú? No fue Eliseo, fue uno de los profetas, hijos espirituales de Eliseo, de la escuela profética de Eliseo. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué se lo dijiste a Elías? ¿Por qué le dijiste llegando vas a ungir a Hazael? ¿Por qué le dijiste que tenía que ungir a Jehú? Si el último que tú le mencionaste fue el primero que se encontró. Y el Señor me dijo, hija, entiende lo que lees. Porque es que cuando yo le hablo a un hombre o a una mujer que fueron transicionados, que llegaron al capullo, a la cueva, porque la cueva le fue a Elías lo que es el capullo para una mariposa. En el lugar de aislamiento, en el lugar donde él se encerró, ahí yo lo transformé de profeta en padre. Y cuando yo le hablo a alguien que está bajo esa unción de paternidad, yo no le hablo propósitos individuales, le hablo propósitos generacionales. Y cuando yo vi a Elías, yo no vi a Elías, yo vi al Eliseo que llevaba en los lomos. Yo vi al profeta que un día sería levantado por Eliseo para que fuera ungir al rey Jehú. Es que yo tenía en los lomos de Elías profetas, pero también tenía reyes. Pero eso nunca se hubiese desarrollado si él no recibe la amenaza de Jezabel. Si él no entra en la transición, jamás se hubiese manifestado el ADN profético que yo tenía sobre su vida. Y el Señor me dijo, yo levantaré en este tiempo padres y madres en mi casa. Y dile a mis hijos que las promesas que yo les di no son para ellos. Que lo que ellos no vean cumplido, lo verán sus hijos. Y si sus hijos no lo ven cumplido, lo verán sus nietos. Porque yo soy el Dios que trabaja con las generaciones. Y lo que una generación no destruya, la siguiente generación lo destruirá. Y la siguiente seguirá destruyendo a los enemigos. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios que trabaja con hijos y con descendencia. Oh, ve y úngeme a Hazael. Es que Dios le estaba hablando al ADN. ¿Usted me entiende? Cuando Dios te da una palabra, no te la da a ti, se la habla a tu ADN profético que llevas adentro. Se la está diciendo a tu descendencia. Mire, yo estaba en Ecuador, estaba en una de nuestras escuelas, estaba dando una clase y el Espíritu Santo vino y me dijo, me tomó y me dijo, dile a aquel hombre que está allá, aquel anciano. Me dijo, él se pregunta y me dice que por qué yo no le he cumplido la palabra que le di un día. Porque le prometí canales de televisión venir a sus manos y él todavía no los tiene. Lo que tiene son programas. Dile que lo que él no vea, sus hijos lo empezarán a ver. Yo le solté la palabra. A los días el hermano se fue a la presencia de Dios. Un mes después de morir él, los hijos me escriben y me dicen, profeta, la palabra se cumplió. Yéndose nuestro padre, los canales de televisión empezaron a venir a nuestras manos. Entendí. Yo dije, por eso tú le dijiste a Elías, úngeme a Hazael. Es que no era Elías, Dios ya estaba viendo al Eliseo que Elías llevaba en los lomos. Dios me dijo, hija, ¿qué crees que pasó con Abraham cuando él le entregó los diezmos a Melquisedec? Me dijo, yo no vi a Abraham, yo vi a Leví. 4 generaciones después nace Leví, el que recibe los diezmos. Hebreos 7 lo dice, que por decirlo de alguna forma, en Abraham pagó Leví también los diezmos. Te puedes imaginar esto. Y el Señor me dijo algo, me dio una llave poderosa. Me dijo, cuando tú me adoras, no me estás adorando tú, me están adorando tus hijos y tus descendientes. Me dijo, cuando tú me sirves, no me estás sirviendo tú, me están sirviendo tu descendencia. Me dijo, yo no te miro a ti, yo veo a los que vienen detrás de ti. Me dijo, cuando tú dejas lo que tengas que dejar
por honrarme, por servirme y por adorarme. Yo no te veo a ti. La cosecha la tendrán tus hijos. Ellos tendrán la bendición de lo que tú hoy abres en brecha para ellos. Yo soy, me dijo el Dios de las generaciones. Elías se devuelve y llega a Abel-Meholá. Y entonces Elías hace algo. Dice la escritura que tomó su manto. Recuerde, ya ese manto no era el manto del profeta, era el manto del Padre. Y toma su manto y dice que se lo lanzó a Eliseo. Y Eliseo en ese momento, mire lo que pasa cuando hay un manto de paternidad. Esto es poderoso. La dimensión que se movía en la vida de Eliseo era una dimensión muy pequeña. Aunque era hijo de hombre rico, porque no cualquiera tenía las yuntas de bueyes y tenía su parcela de tierra, o sea, era gente que podía, pero le cayó el manto de paternidad. Si a Eliseo no le cae el manto de paternidad, él queda haciéndolo, honrando a sus padres, trabajando ahí, pero nunca hubiese salido de esa dimensión. Cuando el manto de paternidad le cayó encima, lo dimensionó. Y Eliseo le dice a Elías: ¿sabes qué? Yo dejo todo. Y dice que mató los bueyes, quemó el arado y le dijo: me voy contigo, me voy a despedir de mis padres, me voy contigo. Y dejó su metro cuadrado de acción. Y Dios le restituyó naciones. Dios le restituyó influencia sobre reyes, porque dejó su metro cuadrado. Cuando un manto de paternidad viene sobre nosotros, nos dimensiona, no nos deja ser los mismos. ¿Sabe? Dios levantará en este tiempo padres y madres que soltarán mantos de paternidad para sacar a los hijos de los metros cuadrados donde han estado durante años, y los dimensionarán con una visión de reino, con una visión de reyes, con una visión de alcance internacional. Eso es lo que hace un manto de paternidad. Te saca de una visión pequeña y te da una visión del mundo, te da una visión de naciones, te da una visión de grandeza. Un manto de paternidad nunca te deja en la finca. Eso es lo que hace. Ahora Eliseo sí empieza a seguir a Elías. Pasan los años y un día Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque Dios me ha llamado a que yo vaya hacia Betel. Y Eliseo le responde: discúlpame. No lo dice así, es mi versión, es lo que puedo leer y entender detrás de lo que ahí dice. Eliseo le responde: discúlpame, Elías, pero si tú crees que yo soy el criado que tú dejaste en Beersheba, estás equivocado. Yo no soy criado, yo soy hijo. Y como hijo vive Jehová y vive tu alma, que a ti yo no te voy a dejar. Porque los criados se quedan en una estación, los criados se quedan cuando Jezabel amenaza, los criados se quedan botados cuando viene la tormenta, pero los hijos te siguen a cada estación de la vida. Los hijos te siguen, y mira, cuando los hijos te siguen a pesar de todo, ¿sabes lo que pasa? Dice que ellos venían de Gilgal. Gilgal es el lugar de la circuncisión. Gilgal es el lugar donde te duele que Dios te circuncide, pero eso te lleva a Betel, y Betel es el lugar donde Jacob utilizó una piedra por almohada. Es donde Dios te incomoda las estructuras de pensamiento. ¿Para qué? Para darte una visión de cielos abiertos. Betel es el lugar donde tus ojos espirituales son abiertos hacia una nueva dimensión. De ahí Elías le vuelve a decir: quédate aquí porque yo tengo que ir a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Es que yo soy tu hijo, y si soy hijo, soy el heredero del manto que está sobre ti. Yo soy el heredero de la doble porción que está sobre tu vida y ministerio. Ellos siguen caminando.
Cuando están en Jericó, el lugar de la guerra, de la conquista, porque hay gente que se quedó en el lado de la conquista, Elías le vuelve a decir: quédate aquí, yo tengo que cruzar el Jordán. No, yo a ti no te suelto, porque yo no te he servido todos estos años como criado, yo te he servido como hijo. Y por lo tanto, si soy hijo y te sirvo como hijo, heredero soy de lo que está sobre ti. Y se van. Cuando llegan, Elías toma su manto de paternidad y le abre las aguas. ¿Te está escuchando? Toma su manto de paternidad y abre las aguas del Jordán. Pasan los dos. Entonces dice que Elías le dice: ya tú sabes que hoy yo seré quitado de ti. Pídeme qué quieres que yo te dé. ¿Qué quieres que yo haga por ti antes de que Dios me lleve? Eliseo le responde: yo quiero el derecho de un primogénito, la doble porción de tu espíritu. Nadie más podía pedir dobles porciones sino los primogénitos. Era Eliseo diciéndole: yo soy el primogénito de tu ministerio, yo soy el primer fruto de tu ministerio, por lo tanto tengo derecho a que me den la doble porción de lo que está sobre ti. Y Elías le responde: yo necesito saber si verdaderamente eres hijo o eres criado. Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, eso vendrá sobre ti. Si no me ves, quiere decir que eres un criado, porque tus ojos no se han abierto para ver la dimensión que yo estoy viendo. Si me ves cuando sea quitado de ti, vendrá sobre ti. Si no me ves, no puede venir. Y en ese momento, yo pienso que Eliseo nunca más volvió a parpadear, porque es que la capacidad de recibir tiene que ver con la capacidad de ver. Si tú ves en el espíritu, si tienes la misma visión, si tienes la capacidad de ver el mundo sobrenatural, va a venir sobre ti lo que tus padres están viendo en doble porción. Ahora dice que Eliseo ve cuando el cielo se abre, los carros de fuego vienen y se llevan a Elías a la siguiente dimensión de repente. La escritura refiere a algo tremendo, porque ¿sabe usted que Eliseo nunca pidió el manto? ¿Ha leído eso? Eliseo nunca pidió el manto. Parecía como que para Eliseo el manto no era tan importante. Él había pedido el espíritu. Él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, pero nunca pidió el manto. Cuando Elías se va, dice que Eliseo se devuelve a recoger el manto que se había caído. ¿Por qué se cayó el manto? Pero discúlpeme que le dé lo que yo creo que sucedió. Yo pienso que Elías iba para arriba con todo y manto, pero el Señor dijo: ese manto no te va a servir en la dimensión donde yo te llevo. Déjaselo a la generación que viene detrás de ti, porque es el manto de paternidad que va a hacer que reyes sean levantados bajo la dimensión profética y el mismo ADN de tu linaje. Y Dios hace que el manto caiga. Eliseo no hubiese podido cumplir propósito tan solo con la doble porción del espíritu. Dios le deja la provisión del manto, porque Dios no quería tan solo el profeta que hacía llover fuego del cielo, ni que hacía señales. Dios quería al profeta que fuese padre de otros profetas, que fuese padre de reyes, que fuese padre de naciones. Y usted escucha a los reyes diciéndole a Eliseo en su lecho de muerte: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es que lo que Dios está haciendo surgir del vientre de la iglesia profética serán reyes, serán profetas en las naciones, pero bajo un manto de paternidad. Hemos tenido gente en el oficio, sí, pero Dios dice en este tiempo: no son solo oficios lo que yo necesito. Yo necesito padres, yo necesito madres que acuerpen a una generación, hombres y mujeres que extiendan sus mantos de paternidad sobre ciudades, las adopten, las den a luz, que tomen la carga como padres y como madres en una nación, como Débora, que digan: hasta que yo
me levanté como madre en Israel. Son hombres y mujeres que Dios les meterá naciones en su vientre. No solamente oficios. Yo podía ver con claridad como el Señor me decía: hay muchos profetas, muchos apóstoles, muchos evangelistas, pero muy pocos, sus mantos han sido bautizados bajo la dimensión de la paternidad. Hoy en día mucha gente corre buscando su propio ministerio, pero ¿cuántos hijos están siendo levantados? ¿Cuántas ciudades y cuántas naciones están siendo abrazadas, adoptadas bajo mantos? La semana pasada estábamos en Tenerife y Dios me puso algo. Me dijo: adopta Tenerife bajo tu manto. Y sentí un manto de maternidad venir sobre esa ciudad, sobre toda esa isla. Se me metió Tenerife en el alma, se me metió en el espíritu. Y yo sé que Dios va a hacer algo glorioso en ese territorio. Me dijo: tómala, extiende tu manto, adopta la ciudad. Han habido ciudades, naciones que Dios me ha dicho: adóptalas, abrázalas, cobíjalas, porque lo que yo traigo en este tiempo es mi paternidad sobre naciones. La gente no necesita saber tan solo cuánto Dios te usa. El mundo necesita conocer al Padre y el amor del Padre. Eso es para lo que vino Jesús, para hacer conocer nuevamente el camino hacia el Padre. Y solamente una generación de manto de paternidad, una generación que fue perseguida. Por eso le digo, no sé cuántos de ustedes, el diablo dijo: los voy a destruir, los voy a exterminar. Hasta aquí te llegó la vida, te voy a matar. Y te han venido persiguiendo, cosa tras cosa, situación tras situación, enfermedades, batallas en la familia, traiciones, golpes en tu vida. Dios te dice: no temas, tan solo entra en la transición. Entiende que esta persecución no es para tu destrucción, es para que de tus lomos y de tu vientre salgan muchos hijos y muchas hijas, a los cuales harás reyes en las naciones de la tierra. Levante sus manos un minuto, por favor, ahí donde están. Oh, Kimasororo Moshe, Koramaso Protoro Moshama. Padre, papá, Padre, ¿podrías por favor traer ahora ese susurro de tu paternidad que vino sobre Elías en aquel día? ¿Podrías bautizar nuestros mantos, no solo con el oficio, sino con tu paternidad? Hay una generación que está esperando ser abrazada bajo mantos de paternidad. Hay cientos de vidas, hay ciudades completas, familias, una generación espera por aquellos que le van a tirar el manto. Oh, Ramasobro Toromo Shekia Mama. Kira Ramasororomo Sebre Toromashkamaya. No sé cuántos de ustedes
en este día quieren decirle al Espíritu Santo: ya no quiero tener solo mi oficio, necesito el susurro de tu paternidad, porque con el oficio voy a hacer llover fuego del cielo, sí. Voy a tener el poder y la autoridad para hacer muchas cosas, pero a mi alrededor solo podré tener criados. Y yo necesito hijos. Necesito soltar mi ADN. Coramazo prosotorobushke. Oshare mama mama yama sororo. Podrías quitar tu manto de tus hombros y ponerlo en tu rostro hoy. Oh, remaso maramashka. Eliseo espera por ti. Asael, Jehú necesitan ser activados. Ellos necesitan ser activados. No será suficiente el oficio. El oficio no alcanzará para eso. Es la paternidad. Padres adoradores, pero también padres para esa generación que está afuera. ¿Sabes cuánta gente no quieren un mensaje evangélico y lo que están anhelando es que alguien les tire el manto, que les diga: Dios no te necesita perfecto, Dios te ama y quiere traerte así como estás. El cambio lo hará Él en el camino, no te preocupes. Si tú quieres hoy que el Espíritu Santo te bautice tu manto, tu oficio en la paternidad, tráele tu manto al Señor. Ahí donde estás, ponte de pie y tráele tu manto. Tu manto es tu oficio, tu ministerio, tu don. Lo que estás haciendo hoy tiene que ser bautizado bajo esa unción paternal. Oh, Ramasoro Romoshe, papá. Cobrará Masorerema Sororo Mosheya. Levante sus manos y adore al Rey. El susurro de la paternidad está aquí. Oh, Riman Soro Mosheya. Es una dulce presencia. Escucha lo que te voy a decir. Elías
fue amenazado por Jezabel. Jezabel dijo: te mato. Dios dijo: no, yo me lo llevo a la otra dimensión sin que conozca el cumplimiento de tu decreto. Pero antes de llevármelo, le saco de sus lomos lo que va a exterminar lo que lo amenazó. ¿Sabes por qué se tienen que levantar nuestros hijos? Porque ellos y su espada destruirán lo que se levantó contra nosotros. No creo en el pensamiento retrógrada de muchos ministros que dicen: si me costó a mí, que les cueste a ellos. Yo creo que si Dios me levantó para abrir una brecha, mis hijos no tendrán que pasar lo que yo pasé, y que el camino ya fue allanado y ellos iniciarán donde yo terminé. No quiero que se retrase el tiempo profético sobre la vida de ninguna generación. ¿Está usted listo para que si un día el Señor le dice: ya no quiero que brilles tú, siéntate y cállate, a partir de hoy voy a hacer brillar a tus hijos? Ya no serás tú el que estará al frente, te sentarás a ver con gozo lo que Dios hizo con tus hijos y los verás alcanzar lo que quizás tú no habías alcanzado. Padre, te adoramos. Precioso Espíritu Santo, te adoramos.